Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa hablamos sobre el repunte del COVID, hablamos sobre el 5º asesinato por violencia de género y repasamos los otros 4 casos fatídicos de violencia de género, feminicidios por violencia de género en Puerto Rico en lo que va de este año. Y también tocamos el tema del Partido Popular Democrático con un reto que lanzó el gobernador García Padilla, ex gobernador, durante la Semana Santa a los disidentes al interior del Partido Popular Democrático. Además estarán con nosotros nuestros analistas Cirilo Tirado del Partido Popular Democrático y Víctor García San Inocencio del Partido Independentista Puertorriqueño. El amigo y arqueólogo Miguel Rodríguez estará con nosotros y también en el último segmento el arquitecto y ahora influencer de temas de planificación, el urbanista Pedro Cardona Roy, que estará con nosotros, amigo también, para hablar sobre diversos temas en el último segmento de Sobre la Mesa. Y como todos los días, de lunes a miércoles, Marilú Guzmán estará con nosotros. Ella, café en mano, analizará todos los temas de hoy, 18 de marzo del 2022. Son las 8:03 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que discutir en la mañana de hoy, comenzando con el repunte en casos de COVID-19. Hace varios días, varias semanas que no hemos tocado el tema aquí en el programa, pero creo que es importante un día como hoy en el que se señala que Puerto Rico está entre las jurisdicciones con la más alta tasa en casos de COVID-19 en Estados Unidos. Entiéndase, Puerto Rico ocupa el segundo lugar detrás de las Islas Vírgenes Americanas en cuanto al nivel de contagios que se está dando en Puerto Rico, un nivel de positividad muy alto. Y todavía en Puerto Rico más de 500,000 de personas no se han puesto el refuerzo de la vacuna, cosa que levanta un grado de preocupación en la medida en que han establecido los médicos, han establecido los salubristas que sin el refuerzo, la protección que provee la vacuna naturalmente se va disipando con el pasar del tiempo, particularmente en aquellas personas que tienen alguna condición preexistente, alguna comorbilidad que podría afectar su capacidad de enfrentar un contagio con COVID-19 y de recuperarse, y también en personas mayores de 50, mayores de 60 años. Así que la invitación del gobierno, la invitación de este programa también es a que usted se proteja, continúen utilizando la mascarilla. No hay cambio todavía del gobierno en cuanto a las indicaciones respecto al manejo de la pandemia. Podría verse en días siguientes. Ciertamente hemos visto este patrón anteriormente, hemos visto que lo primero que sucede es que aumenta el número de casos, aumenta la tasa de positividad y poco a poco eso va desencadenando una serie de sucesos, entiéndase el aumento en el caso de personas hospitalizadas y eventualmente en el número también lamentablemente de decesos. Esperemos que esta ocasión sea distinta, que no lleguemos a ese punto que estuvimos hace apenas unos meses con decenas de personas muriendo en un solo día producto de esta enfermedad. Hay muchas personas para las cuales todavía la pandemia está muy presente en sus vidas por razones como las que les mencioné, comorbilidades o el caso de padres como yo y mi esposa, quienes
tenemos 2 niñas que todavía no son elegibles para recibir la vacuna, y aunque sabemos que hasta el momento la enfermedad, el virus, no ha sido tan tóxico, tan nocivo, tan fatídico para niños y niñas en esos grupos de edad, lo cierto es que uno no quiere correrse el riesgo como padre. Así que la pandemia, aunque parecería ser que para la mayor parte de la población ya ha pasado la página con la pandemia, para muchos de nosotros todavía la pandemia es una realidad presente todos los días, un peligro presente todos los días, y en ese sentido mi invitación es a que tengamos un poquito de solidaridad humana y ciertamente a que todos nos protejamos, y recuerden que hay ciertas medidas de protección como el usar la mascarilla, que no solamente lo protege a usted, sino que también protege al prójimo. Pasando a otros temas, quiero tocar el tema del Partido Popular Democrático. Esto fue realmente una nota del Jueves Santo, 14 de abril, obviamente por darse en medio de la Semana Mayor. No hubo mucha oportunidad para discutir estos comentarios del ex gobernador Alejandro García Padilla, y lo recogió una entrevista con la periodista Mari Carmen Rivera, periodista también destacadísima de muchos años, veterana del periódico El Vocero. Estuvo en la página 3 de la edición del 14 de abril de 2022. El ex gobernador Alejandro García Padilla, estoy citando aquí directamente, retó a los populares que han criticado a la colectividad a aspirar a un escaño fuera de la papeleta del Partido Popular Democrático. Además, argumentó que las críticas contra el partido no se traducen en más votos para los candidatos. Dice el gobernador: como dice mi hermano, ex gobernador Alejandro García Padilla, no quiero que la gente se vaya a confundir, como dice mi hermano, el alcalde de Coamo, Juan Carlos, los partidos no tienen vida sin la vida de sus líderes. Si los partidos están mal, es porque los líderes están mal. El liderato que habla mal del partido está hablando mal de sí mismo. Continúa: hay unos líderes que no se quejan. Rolando Ortiz, alcalde de Calley; José Carlos Aponte, alcalde de Carolina; Carilyn Bonilla, alcaldesa de Salinas; Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba; Tato, alcalde de Coamo. Y esos ganan por más, y el partido gana por más en sus pueblos. Dice más, y esto por supuesto todo en reacción a las comunicaciones que se dieron durante la semana pasada, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, indicando y criticando públicamente al presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, por la falta de dirección, la falta de visión, según lo que él indicó que tiene el Partido Popular Democrático en este momento, e indicando que incluso él saca la pava porque hay ciertas poblaciones, cierta parte del electorado, particularmente adultos mayores, adujo el alcalde de Caguas, que todavía tienen una adhesión a la pava, pero que si fuera por él, pues él básicamente no la sacaría, que él incluso usa una pava amarilla. Y luego salió Luis Raúl Torres y otros líderes, pero estoy destacando aquí los que más fuertemente se pronunciaron acerca de este tema. Luis Raúl Torres, que dijo que está considerando no aspirar a la reelección en el 2024, y que si aspira, este fue mucho más contundente, que si aspira sería como candidato independiente. A eso, Alejandro García Padilla, para volver a la nota, y cito, dijo: a que no corren independientes, a que no se atreven. No se atreven porque pierden, no se atreven porque ganan gracias a la insignia del Partido Popular. Antes de mirar, lo dicen, que miren cuántos votos íntegros sacaron. Solos no ganan, que echen para adelante y que se atrevan a correr independientes. Agregó que el alcalde de Caguas, a su entender, está haciendo todo lo necesario para volver a ganar por 20,000 votos. Es un amigo personal y me parece que fue simplemente una mala selección de palabras. Me parece que el Partido Popular no está mal en algunos distritos y está mal en algunos pueblos. ¿Y quién es responsable de eso? Puerta de Tierra. Presumo que la pregunta se quedó
guindando porque es una pregunta retórica. Creo que él está planteando que no es culpa de la colectividad a nivel central, sino que es culpa de los líderes a nivel local. Yo, viendo esto y leyendo estas expresiones, creo que el exgobernador, primero, está planteando, en otras palabras, que estas personas deben irse del Partido Popular Democrático. Y yo no sé si en estos momentos al Partido Popular Democrático le conviene estar tan casualmente pidiéndole, diciéndole, invitándole, sugiriéndole a líderes que llevan muchísimos años dentro de la colectividad que se vayan y que corran como candidatos independientes. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado, digo, el Partido Popular tiene que tener mucho cuidado con esto, porque esto es como cuando aquella famosa leyenda de Salcedo, ¿verdad? Una vez ven que el español es mortal, pues se le pierde el miedo. Y yo creo que aquí en la política se le ha perdido el miedo a las candidaturas independientes. Vargas Pidot lleva ya 2 cuatrienios saliendo electo. Por poco tenemos un alcalde en Guánica electo de forma independiente. Tenemos ahora varios partidos que han podido elegir candidatos a la legislatura, entiéndase el Partido Independentista Puertorriqueño, que históricamente han podido hacer eso en muchísimas instancias, pero además Proyecto Dignidad, Victoria Ciudadana. Y a lo que voy con esto es que, bueno, creo que el liderato político del país se ha dado cuenta que hay alternativas fuera de la Pava y fuera de La Palma. O sea, no solamente se ha dado cuenta el elector ya le ha perdido el miedo. Y esto siempre es lo que pasa. Cuando uno ve la historia de los cambios políticos, siempre parecería ser que el electorado está por delante. Bueno, ¿por qué? Porque igual que el capital, los políticos son cobardes. Los políticos le temen a perder. Los políticos le temen a no tener el favor del pueblo para hacer lo que hacen. Y eso es en cierta medida natural. Esto no es algo que uno deba criticar como mero oportunismo, porque al final del día los políticos en una democracia le responden al electorado. Y si el electorado no los apoya, pues se quedan sin trabajo, se quedan sin poder hacer aquello para lo cual se han preparado, en teoría, aquello que han soñado hacer por el bienestar del país. Bueno, si eres una persona decente, si eres un indecente, como Eduardo Cintrón, el alcalde de Guayama, pues tu sueño era llegar ahí a robar. Pero aplica lo mismo. Le tienes miedo a perder ese guiso que pudiste agenciarte si es que el pueblo decide votarte en contra. Así que los políticos tienden a ir detrás de los electores. Y eso uno podría decir es hasta el diseño del sistema democrático. Y ya aquí los políticos le perdieron el miedo. Ya ellos vieron que Salcedo era mortal y le perdieron el miedo a votar fuera de líneas rojas y azules. Y ahora tienen un montón de otras alternativas, que no quiere decir que no voten por rojos y azules, pero me parece que ya han perdido en gran medida el miedo a esa famosa frase de que voy a votar mi voto si no voto por un azul o un rojo. Y por tanto, en la medida en que la gente está siendo mucho más juiciosa, están votando fuera de líneas partidistas, están votando mixto, están votando exclusivamente por candidatura sin hacer una marca debajo de la insignia de un partido, eso quiere decir que las insignias de los partidos, no solamente la insignia del Partido Popular, sino también la del PNP, y me atrevo a decir yo que incluso las insignias de Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y del PIB, que ya valen menos, que lo que importa más es el candidato, al punto incluso, para usar un argumento a la inversa, que Juan Dalmau hizo campaña como Juan Dalmau. Él era íntegro, él era limpio, él era un tipo sonriente y simpático que las viejitas podían votar por él sin tenerle miedo. No era el Partido Independentista Puertorriqueño. Entonces, él logra
con esa desvinculación entre insignia, ideología y líder político, él logra atraer a un montón de electores que en su vida habían votado por el Partido Independentista Puertorriqueño y que realmente no votaron por el Partido Independentista Puertorriqueño, votaron por Juan Dalmau. Entonces, ante esa realidad, yo creo que el mensaje del exgobernador Alejandro García Padilla de que esto no es culpa del partido a nivel central, esto es culpa de unos líderes insatisfechos, y si esos líderes están insatisfechos, que se atrevan a correr independientes. Oiga, es muy posible que eso pase. Es muy posible que eso pase. Y es muy posible que esos líderes salgan electos. Entonces, yo no creo que esto sea una gran solución, estar con estos retos lanzados a través de los medios de comunicación. No, yo creo que hay unos problemas de fondo en las estructuras partidistas tradicionales y debo decir también en los partidos emergentes. Hay unos problemas de fondo de que no están reuniendo a suficientes electores que coincidan en suficientes temas como para poder unirlos bajo un mismo techo, bajo una misma causa. Y esa reflexión yo creo que la tienen que hacer los partidos. Simplemente estar con el reto, con el túmbame la pajita, yo no creo que eso le resuelva ningún problema al Partido Popular Democrático ni a los demás. Por último, quiero tocar este tema porque, y voy a también tocarlo en el próximo segmento, quiero leer los nombres de las 5 mujeres que ya en lo que va de este año han fallecido a manos de sus parejas. Este fin de semana se dio el caso de María Julia Febus Santiago, y es por ella que traigo el tema. Pero lo traigo además porque creo que debemos empezar a ver esto no como una noticia aislada, y creo que los medios estamos haciendo un buen trabajo de no verlo de manera aislada. Yo estoy tratando de poner aquí mi granito de arena. Pero cuando ya estamos ante 5 casos, uno tiene que empezar a ver cuáles son las similitudes, cuáles son los factores en común. María Julia Febus Santiago le disparó su esposo, Víctor Raúl Rivera, con una Glock calibre .40 para la que tenía licencia, de paso, y le disparó 20 veces. Llevaban separados 3 semanas, habían estado casados 23 años, dejan atrás 2 hijos, uno de 17 años, otro de 20 años, no tenían casos anteriores, no mediaba una orden de protección, no habían casos de violencia de género en el récord de ninguna de estas 2 personas. Rubén Dones Batista mató a su esposa Daisy Carrión Navarro, de 32 años, o sea, la esposa y él llevaban juntos 32 años en presencia de su hija. No tenía casos anteriores, tenía una Glock 9 milímetros para la que tenía licencia desde febrero. Y además hay otros 3 casos, estos 2 casos fueron los de abril, hay otros 3 casos, Nancy Rosario, Erika Neris Díaz y Brenda Pérez Bahamonde. Son personas que tienen nombres, son mujeres que tenían familias y son personas que todas estas 5 mujeres murieron a manos de sus parejas. De paso, 3 de estos asesinatos se produjeron con armas que los asesinos tenían derecho a poseer. Estos 2 casos que acabo de leer, y uno de los casos, el victimario, el asesino, fue o era policía y por tanto tenía arma, había sido recientemente rearmado por la uniformada. Otros 2 casos fueron con, en teoría, armas ilegales, aunque no pude encontrar en el récord si en efecto eran ilegales las armas, no se mencionaba que hubiese una licencia. Todos estos casos, personas con las cuales se había compartido una vida, todos estos casos, personas con las cuales en casi todos los casos, si no me equivoco, se había procreado un hijo. En uno de los casos, un hijo de 7 años había estado también presente, vio lo que sucedió, vio los hechos. Así que creo que es importante, de nuevo, que no permitamos que esto se reduzca a una estadística, que veamos la realidad de que esto está pasando en parejas que probablemente los vecinos habrán dicho al día siguiente: caramba, no hacían ruido, caramba, él era tan buen tipo.
y que simplemente nos miremos en el espejo y reflexionemos y nos aseguremos de que nosotros mismos tampoco caigamos en el uso de la violencia para lidiar con unos problemas que más que nada tienen un origen emocional, un origen psicológico. De nuevo, y con esto cierro, estos son los nombres de las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas durante el año 2022. María Julia Febus Santiago, Daisy Carrión Navarro, Nancy Rosario, Erika Neris Díaz y Brenda Pérez Bahamonde. Vamos a la pausa. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, saludos a todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Estuvo bien, estuvo tranquilo. Sí, yo no sé cómo la gente se mete en esos revoluces, de verdad. Pero, ¿qué revoluce? Bueno, no le mira, digas así, no sé si no le te digas fijaste. una misa de resurrección, mira, no vaya. Sí, pero yo no soy religiosa, yo soy una persona más espiritual que religiosa. No asisto a las misas. Pero no te gusta meterte en ningún tipo de revolú, ni religioso ni No. Ni secular. Nada, como que ya de verdad no estoy para eso y lamentablemente tengo que decirlo con mucha tristeza, ya en este país no se puede salir. Mira lo que pasó en el poblado de Boquerón. Sí, Y entonces eso a muchas personas nos disuade, ¿no? A menos que sean otras cosas, ¿verdad? Más que no haya esa masividad de gente, pues yo sí, que de verdad le saco el cuerpo. Se presta para el descontrol cuando hay tanta gente. Sí, y la bebelata, sí, y la gente, pues, el alcohol desinhibe, la gente se pone violenta, alguna gente, otra gente no, ¿verdad? Pero medio mundo armado por ahí ahora. Sí, tú no sabes quién tiene un arma de fuego que la vaya a sacar, ¿verdad? Porque están en una actitud, como decimos popularmente, de túmbame la pajita. Aquí desafortunadamente no se promueve el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿verdad? Que es el que tú puedas manejar de manera constructiva las emociones y que tú no tienes, porque alguien te diga algo, no tienes necesariamente que sacar el puño o el arma, y entonces pues mucha gente se contiene de participar en cierto tipo de actividades por ese temor, ¿no? Que en Puerto Rico pues ya es algo de todos los días, muy tristemente, y una de las cosas que a mí, ¿verdad?, más me perturba es que tú oyes como esta indolencia por parte del Estado. Por ejemplo, Pedro Pierluisi, estaría sumamente preocupado con lo que está pasando y estaría buscando la forma de abordar esto, pero como tantas otras cosas, pues mira, todo eso pasa por debajo del radar para él. Es como si viviera en un mundo paralelo. Estaba por comentarte que yo estuve escuchando ayer parte, porque no pude escucharlo completo, pero estaba escuchando parte de una entrevista que tuvo realmente no alcancé a entender con quién era que hablaba. Era una señora que lo estaba entrevistando con relación a su visita a España, y realmente, ¿sabes? Hay que tener estómago, ¿no? Para poder escuchar la retórica de Pierluisi y la visión de Pierluisi, que es una visión burdamente neoliberal, donde lo que está por encima de cualquier cosa es la privatización de todo, y llega al punto hasta de proyectar una realidad distinta de la realidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Como si realmente la privatización de todo lo habido y por haber a nosotros nos fuera a resolver los problemas más apremiantes que estamos sufriendo. Y ese de la violencia, pues es uno de ellos. Y estabas hablando del asunto de la violencia de género también,
que es sumamente preocupante. Y precisamente, Marilu, para hacer la transición a ese tema, tú mencionabas el tema del manejo de las emociones. Sí. Y yo veo estos casos como el de este fin de semana. María Julia Febus Santiago, el esposo de ella, del que llevaba separada unas 3 semanas, le dispara 20 veces. 20 veces. Tú. Y luego va y se entrega ante las autoridades en el cuartel, creo que fue en Cataño, y confiesa el delito, según por lo menos los informes de prensa que tenemos. Y entonces, cuando veo varios otros de estos casos, particularmente casos en donde no había una orden de protección, donde no había algún indicio, ¿verdad? Porque uno trata de identificar el patrón y decir, bueno, pues mira, esta persona ya había ido demostrando unos comportamientos que preocupaban a las autoridades, pero no, hay varios de estos 5 casos donde realmente no había ningún indicio, no se puede anticipar necesariamente que esta persona iba a comportarse de esta manera. Y entonces tengo que llegar a la conclusión que es parte de lo que tú señalas. No se sabe manejar las emociones. Yo sé que eso puede ser difícil a menudo. Estamos viviendo en una olla de presión. Yo sigo insistiendo que en este país llevamos como unos 5 o 6 años que los cantazos que hemos cogido colectivamente nos han dejado con un PTSD muy severo, un PTSD colectivo. Entonces, eso hay que manejarlo. Eso, uno tiene que coger las cosas con un poquito de calma, buscar ayuda. No hay nada malo con ir a un psicólogo. No hay nada malo con ir a un psiquiatra. Pensar que hay algo malo sería como decir, oye, tú tienes cáncer, pero oye, no vayas a un oncólogo porque eso es admitir que tienes un problema. Bueno, pues si tienes cáncer, tienes un problema. Y si estás enfrentando estrés, tienes un problema y está bien admitirlo. Y está bien ir a una persona que te ayude. Y ciertamente es mucho mejor eso, a coger el arma que tienes posiblemente debajo de la cama y pegarle 20 tiros a tu esposa. Uh-huh. Así mismo es. Pues eso es un asunto muy desatendido en este país, el asunto del manejo de las emociones, el asunto de la salud mental, y volvemos a la cantaleta de la perspectiva de género, la importancia que tiene que nosotros implantemos un currículo de perspectiva de género, que todavía yo no entiendo, Armando, cuál es la resistencia que hay en las estratas políticas de este país, en las agencias gubernamentales, particularmente el Departamento de Educación, que tú sabes lo que ocurrió después que se aprueba una orden ejecutiva de emergencia por violencia de género, y se crea todo este esquema y todo este andamiaje, y hay personas muy serias y responsables, conocedoras del tema, trabajando ahí. Se promete al país que se va a implantar un currículo de perspectiva de género, comenzando ahora este nuevo año escolar en agosto, y de momento el secretario de Educación se reúne con la senadora Rodríguez Bebe, y entonces donde no dije, sino que dije Diego, y se le troncha esa esperanza a muchas personas que estaban trabajando con ahínco porque haya este cambio de visión, ¿verdad?, en la educación del país. Y eso de la perspectiva de género ayudaría enormemente, porque es una forma de tú ayudar a la gente a desaprender una conducta o de poder mirar las cosas desde otro punto de vista, ¿verdad? Romper con unos estereotipos, con una construcción social, que a eso es a lo que lleva, Armando, a una persona que ve toda la vida que mi mujer es mi propiedad, empezando por cuando le dicen mi mujer es mi propiedad, y tú no me puedes dejar a mí y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Bueno, hasta el 1979 había todo un ordenamiento jurídico donde había incluso una disposición legal en el Código Civil que decía la mujer utilizará el apellido del marido. Y el hombre era el administrador de la sociedad de gananciales. Entonces tú tenías una mujer que aportaba, aportaba
con su trabajo en el hogar, pero también aportaba con su trabajo fuera del hogar y no sabía nada de las finanzas de las sociedades gananciales porque el hombre era el administrador de las sociedades gananciales. Hasta el otro día eso era así en este país. Entonces, aunque eso estaba así en el ordenamiento jurídico, pues hay unas construcciones sociales, hay una mentalidad que se va formando que tú no rompes con eso de hoy para mañana. Entonces, tienes estas situaciones donde tú dices, pero ven acá, aquí no había una orden de protección, la gente no los escuchaba garatear, se habían separado, sí, lo que le pasa a miles de matrimonios, tienen hijos y de momento este señor, out of the blue sky, como dicen en Castilla, asesina a esta persona de 20 tiros, que tú sabes cuando ocurre eso, que una persona te asesina con 20 tiros, tú sabes que ahí hay una emoción muy fuerte, hay un descontrol y tú quisieras saber qué es lo que está pasando. Entonces, si me pasa eso, ese es otro problema. El hombre, por machista, no se atreve a buscar ayuda, pero la perspectiva de género te ayuda a superar eso y a entender que tú eres un ser humano que sufres y padeces como lo sufrimos y lo padecemos las mujeres. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que es un tema de perspectiva de género y creo que, de nuevo, le voy a añadir el tema de la salud mental. Pues todos nosotros, todos tenemos que darnos cuenta de la necesidad de también ejercitar nuestra mente, ver un médico si hace falta, ver un profesional. Mire, si es una persona religiosa, hablar con su pastor, hablar con su sacerdote y sentarse y explicarle sus problemas y simplemente tratar de procesar estos problemas y estas emociones de una forma más saludable. Yo creo que todos, no solamente los hombres, necesitamos un poquito de eso. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, Marilu, hablamos del tema del Partido Popular Democrático y estas expresiones de Alejandro García Padilla, básicamente retando al que no le guste la pava, que corre independiente. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue con nosotros Marilu Guzmán. Marilu, la semana pasada hablábamos sobre varios líderes del Partido Popular Democrático que se habían expresado insatisfechos con el actual rumbo de la colectividad y habían indicado que estaban considerando aspirar como candidatos independientes. Si es que aspiraban a la reelección, me refiero en particular a una figura como Luis Raúl Torres y, aunque no fue tan categórico, también el alcalde de Cagua, William Miranda Torres. El exgobernador Alejandro García Padilla salió en el periódico El Vocero a decir, y cito, a que no corren independientes, a que no se atreven porque pierden, no se atreven porque ganan gracias a la insignia del Partido Popular. Que miren cuántos votos íntegros sacaron, solos no ganan, que echen para adelante y que se atrevan a correr independientes. ¿Qué te parece? Pues ahorita te estaba hablando del túmbame la pajita, ¿verdad? ¿Qué le cuá? Pues yo no creo que esa sea la forma de abordar una crisis ineludible que hay en el Partido Popular. Eso lo ve todo el mundo y lo vemos los que estamos afuera, que bueno, la opinión de los que estamos afuera a lo mejor les importa tres bledos, ¿no? Pero lo ven también los que están adentro y por eso tú ves expresiones como la que hace no cualquier pelagato, como dirían por ahí, el alcalde de Comerío, el alcalde de Cagua, el representante Luis Raúl Torres. Oye, son personas que la gente respeta más allá de líneas partidistas. El alcalde de Comerío es una persona que yo estoy segura que PNP, populares e independentistas votan por él en Comerío.
el representante Luis Raúl Torres es una persona que con el trabajo que ha hecho desde en este cuatrienio se ha ganado el respeto de un montón de gente que no somos populares. Entonces tú no puedes menospreciar eso. El alcalde de Caguas sí se dice que, pues yo no tengo los números, pero escuché recientemente en esta misma estación a un amigo que es experto en esa materia electoral y tiene todos esos números y estaba comentando él que Wilito había decrecido un poco en el apoyo. Bajó mucho, incluso fue interesante que de una ventaja de cerca de 20,000 votos, la ventaja en esta elección pasada fue como de 1,500 votos. Y lo que más me sorprendió, el PNP realmente no aumentó mucho en votos, aunque considerando que hubo una reducción en el total de electores, pues eso en términos proporcionales sí implica un aumento. Pero quien aumentó en términos absolutos y en términos también proporcionales fue el Partido Independentista Puertorriqueño, que fueron de como 1,000 votos a 6,000 y pico de votos. O sea, una cantidad, digo, vamos, todavía lejos de poder ganar, pero un aumento significativo, claro, en el apoyo a una figura que tampoco es particularmente conocida, que era el líder del Partido Independentista en Caguas. Pues esas cosas hay que mirarlas, ¿verdad? Y yo creo que hay para algunos populares del corazón del rollo, como lo es Alejandro García Padilla, están en negación de una realidad que para muchos es obvia, ¿verdad? Entonces yo escuché recientemente a este señor Jorge Colbert, que fue a varias estaciones y él estaba abordando este tema, ¿verdad? Y me resultó curioso porque una de las cosas que él hablaba era mira lo que pasó cuando la década del 60, cuando el caso de Sánchez Vilella. Pues Sánchez Vilella se fue, creó un partido que era el Partido del Pueblo y perdió las elecciones. Bueno, está bien, lo mismo le pasó a Hernán Padilla, pero estamos hablando de hace 50 y pico de años, 55, 56 años. Eso fue en el 1968. O sea, nosotros... Todavía viviendo Luis Muñoz Marín. Claro, todavía vivo Muñoz Marín. Y entonces también me resulta preocupante y me parece que en cierta medida están quedados en el pasado cuando te dicen el Partido Popular de Muñoz Marín. Y ayer escuchaba yo el podcast del amigo Néstor Duprey, que se los recomiendo a todo el que interese conocer la situación del Partido Popular, donde él te hace un recuento histórico. Extraordinario ese programa, sí, de paso. Yo bueno. Trato de escucharlo, no te digo todas las semanas, pero trato de escucharlo, además que yo soy muy fanático de lo que escribe Eduardo Lalo. Sí. Y pues me gusta seguirlos. Y tiene una ambos. columna, el sábado publicó una columna que se llama Populares, ¿no? No, fíjate, esa columna no me encantó. El uso estilístico de una sola oración lo encontré un poquito difícil de digerir, pero entiendo el punto. Pero lo que te quiero decir es que uno las lee, ¿no? Y uno pues se va nutriendo de toda esa información. Sus novelas. ¿Ah? Que me gustan más sus novelas. Sí, pero bueno. sí. A mí me gustan también mucho sus columnas, pero no necesariamente todas, ¿verdad? Y uno las lee con sentido crítico. Pero ese podcast de Néstor, conociendo que Néstor es historiador, pues te puede dar una visión macro de cuál es la historia del Partido Popular y qué es lo que ha pasado en estos momentos y por qué tú no puedes descansar en el hecho de que si te vas, tírense independientes, o sea, tú no puedes hacer ese tipo de reto en un Partido Popular frágil, en un Partido Popular debilitado, en un Partido Popular sin liderato, en un Partido Popular con mucho disgusto en su interior. Pero es que es una negación, Marilu, del problema. Claro. O sea, esto es como lo que hablábamos en el segmento anterior. Tú tienes un problema, hay una enfermedad. Entonces tú decirle a los que te lo están señalando, pues no, tú vete. Es como tú despedir al médico que te diagnosticó un cáncer o que te diagnosticó una infección bacterial. Pues tú tienes que entonces sentarte y ver cómo bregas con el problema. Y yo creo que esta estrategia, que fue la misma que usó Charlie Delgado en la elección pasada,
Charlie Delgado, básicamente, él dijo, los que no estén conmigo por la razón que sea, pues mira que se vayan. Pues ¿sabes lo que hicieron muchos populares? Se fueron. Y el saldo fue que es algo que ellos pasan por alto. El saldo fue que el Partido Popular demostró su incapacidad de ganarle al partido más corrupto de nuestra historia. Y eso es mucho decir. O sea, tú no puedes, ante esa situación de tanta fragilidad, tú no puedes desafiar a la gente y decir, tírate independiente, si no quieres votar por mí, vete, no te puedes, ¿cómo fue que dijo José Luis Dalmao? Está bueno ya de coger pon con la insignia del Partido Popular. O sea, ese tipo de actitud a lo que mueve es a la gente a irse, porque mira, si no se van con otra colectividad política, se van independientes, como tú decías. ¿Y por qué no? O sea, este es otro momento histórico y tú me quieres decir a mí que la gente no tiene derecho a asumir el riesgo. Mira, Victoria Ciudadana asumió el riesgo y puso como candidatos 2 personas para la Cámara y para el Senado, y mucha gente decía, van a perder los 4. Y los 4 salieron, rompieron todos esos esquemas y esa visión cataclísmica de que como íbamos a correr con 2 y 2, iban a perder los 4. Y no fue así. O sea, ¿quién te dice a ti que Luis Raúl Torres, si se tira independiente, no va a ganar? Ninguno de ellos lo puede asegurar. Mucha gente podría hasta decir, pues mira, no vamos a poder a nadie en el precinto 2 y vamos a votar por Luis Raúl. Pero además, Torres. Marilu, que si Luis Raúl se va, vamos a decir que Luis Raúl pierde. Vamos a estipular eso. Oye, Alejandro García Padilla tiene razón, Luis Raúl pierde. ¿Tú me quieres decir a mí que no se lleva 2-3 mil populares con él y hace que el candidato que ponga el Partido Popular también pierda? Claro. Entonces, no hace sentido esta idea de estar. Si el Partido Popular fuera todavía el partido aquel hegemónico de la época de Muñoz, que en un momento por pela. Y que sacaron a los independentistas, dijeron, miren, ustedes no los queremos, no los necesitamos, y se fueron. Pues está bien, pero tenían una cantera de electores casi infinita. No había una oposición real en aquel momento que enfrentara la hegemonía del Partido Popular en aquel momento. Sí. Pero hoy por hoy el Partido Popular viene desde el año 2012 al menos perdiendo electores consecutivamente, y entonces decir, no, pues el que me señale un problema, el que me diga que algo está mal al interior de la colectividad, a ese lo voy a esquinear, a ese lo voy a alienar, a ese lo voy a sacar. Pues yo creo que está cometiendo un error. Y aunque sea cierto, de nuevo, aunque sea cierto que Luis Raúl Torres pierde fuera del Partido Popular, también le causa la derrota al Partido Popular en ese distrito. Seguro que se lo va a causar. Y recuerda, Luis Raúl Torres muy particularmente tiene un grupo de gente detrás muy grande, que es la congregación Mita. Esa gente son seguidores de Luis Raúl Torres, no solamente porque él pertenece a su iglesia, sino porque es una persona que hace trabajo comunitario, y eso es una congregación en ese área, particularmente el precinto 2, es un sector muy poderoso y muy numeroso. O sea que tienen que llamar a la introspección. Esa jaquetonería creo que no es lo que procede, y Aguilito, por ejemplo, en su caso también debe hacer introspección si es que su base y su respaldo se ha ido erosionando de esa forma. Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Bueno, amigos, en el próximo segmento conversamos con el ex senador del Partido Popular, Cirilo Tirado, y el ex representante del Partido Independentista puertorriqueño, Víctor García San Inocencio. Luego hablamos con el arqueólogo Miguel Rodríguez, y en el último segmento hablamos con el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roy. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, en este segmento tenemos el gusto de conversar con el ex senador del Partido Popular, Cirilo Tirado,
y el ex representante y amigo Víctor García San Inocencio, a quien les doy los buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a ti, buenos días, Kilo, a toda la radio audiencia. Sí, buenos días, Víctor, buenos días, Mariluz, buenos días al pueblo de Puerto Rico. Buenos días, pues me alegro tener a Víctor, que hacía ya unas semanitas bueno, una semana por el medio que sí conversamos, pero ya lo estaba echando de menos. Pues quería traerles a colación un tema que tiene muchísimas ramificaciones, que es uno de estos temas de interés público que parece ser la punta del témpano, y es este caso de esta joven dominicana que es acusada por el Departamento de Justicia por abandono de menores, y una vez se empieza a dilucidar todo el trasfondo del caso y otros hechos que no fueron los hechos que inicialmente las agencias de seguridad dan a la luz pública, pues empieza a relucir, ¿verdad? Sale a relucir como esta especie de desfase entre lo que son la función de la rama ejecutiva y judicial posteriormente, y cómo en el caso de esta joven se conjugan una serie de factores que le hacen la vida mucho más difícil, mucho más precaria. Por ejemplo, el hecho de que es una madre soltera, una joven que se alude a que era víctima de violencia de género, una mujer pobre, una mujer dominicana con un estatus migratorio no definido. O sea, se conjugan en ella una serie de factores que a diferencia de otras personas en el país, pues era como la tormenta perfecta, ¿no? Y la manera en que el Estado decidió tratar esto, que el caso de ella no es el único, no es exclusivo, la manera en que el Estado aborda estas situaciones es inmediatamente procesarla, arrestarla, procesarla, llevarla al tribunal y encausarla criminalmente. Y me gustaría ver, luego de que, ¿verdad?, de que tenemos ya un cuadro más claro de la situación de esta joven, ¿cuál es la impresión de ustedes en términos de lo que eso representa para nosotros como sociedad? Cirilo. Mira, hay una palabra que para mí me puedo definir todo eso que ha ocurrido, y es morbosidad. Morbosidad mediática, morbosidad judicial, morbosidad gubernamental. Aquí vieron la oportunidad los diversos entes interactivos o que interactuaron dentro del caso para llevar a cabo un buen show mediático lleno de morbosidad, donde pues una joven mala madre abandona a un hijo, y esa es la tormenta perfecta para mantenerse creativo en todas las ramas y enviar mensajes sin identificar realmente las causas que llevaron a esa muchacha a tomar la acción que tomó, a un sistema judicial implacable que envía mensajes equivocados también, porque no es la primera vez que lo hacen sobre asuntos relacionados a esto. Es como hay que dicen, no, es que el juez no tenía otra opción. No, claro que tenía otra opción. Pudo haber ordenado investigar, pudo haber ordenado antes de tomar acción el que llegara familia, el que evaluaran el caso antes de tomar una sola decisión. Aquí la policía tampoco hizo su trabajo correctamente, y quien lamentablemente vuelve otra vez a sacar cara por esta situación son los mismos medios que han llevado pues la morbosidad de este caso, que se ha visto a unos niveles donde investigaron, deshojaron la flor y encontraron entonces el meollo de todo lo que estaba
ocurriendo, ayudado también por las redes sociales que ejercieron presión pública a la gente sobre esta situación. Así que me parece que la morbosidad de todos los sectores que interactuaron fue bien lamentable, y ahora pues desde lejos uno ve que como que dicen, comienzan a hacerle justicia a la muchacha, pero sí, ¿y quién le va a hacer justicia a esa madre que estuvo una semana casi en sumaria, sin pagar fianza, no podía pagar, estaba presa, en otras palabras, emocionalmente? Eso le afecta. Ahora bien, van a deportarla a la República Dominicana por lo que hizo, y el padre, ¿dónde está? Que es la pregunta de todo esto. Tampoco nos hemos cuestionado, tampoco el Estado le ha dado la cara al país para cuestionar las acciones del padre. Yo creo que ha sido bien lamentable esta situación de esa joven sobre este asunto. Víctor, me gustaría conocer tus impresiones sobre este asunto. Bueno, uno quisiera que esto fuese un solo caso, y un solo caso terrible. Pero lamentablemente esto es la inequidad normalizada. Aquí la inequidad se pasea por los pasillos del gobierno, la empresa y la sociedad. Y se pasea de manera descarada porque cada vez más las instituciones son más burocráticas, más robóticas, más mecánicas, y los procesos han sido despojados de todo sentido de sensibilidad. Por eso es que se dan muchos casos como este. Por eso es que en este país se discrimina a granel y en cantidades industriales, a pesar de todos los preceptos que supuestamente nos debieran proteger de esta barbarie. Y un caso es demasiado, pero son muchos casos. Aquí el discrimen contra los extranjeros es la orden del día, a veces a nivel inconsciente, porque a veces está tan naturalizado que se torna hasta inconsciente. Esta madre tenía todos los strikes en su contra. ¿Verdad? La tragedia monumental del machismo en Puerto Rico, entronizada en el sistema, la carga increíblemente desigual que tiene la mujer, su condición de dominicana, que de por sí le provoca y le tiene que haber provocado muchos tropiezos en la vida, la pobreza. Si las va sumando una a una, María de Lourdes, las vamos sumando, Cirilo, la pregunta que nos tenemos que hacer, especialmente durante este periodo posterior a Semana Santa, es ¿cuántas de estas crucifixiones cotidianas existen en nuestro país? ¿Cuántas más tienen que existir para que abramos los ojos? Los puertorriqueños no somos así, no fuimos así. Creemos que tenemos un país y una cultura acogedora, de brazos abiertos, solidaria, pero estos son ejemplos de las cosas que suceden y obviamente generalizar siempre es un error, pero se ha naturalizado. Yo sé que tiene que haber por cada caso de injusticia muchos casos de justicia, pero no es suficiente. Creo que hay una insensibilidad tan profunda
tan dramática, tan deshumanizante, que permite que no se acumule una injusticia sobre una persona, sino una sumatoria de injusticias y luego un sistema que uno se pregunta dónde estaba la clase de sensibilidad 101 en las preparaciones y carreras de estas personas, si es que no pudieron obtenerla en sus hogares. Pues a ver si en el curso de su educación superior se pudo haber obtenido. ¿Cómo es que van a juzgar como delito y encauzar como delito lo que evidentemente fue un caso de desesperación de una madre por no dejar a su hija en otro lugar, dejarla en casa del padre? Y no estoy juzgando el caso particular, no sé si ese es el caso, pero demasiadas veces vemos cómo la madre termina casi siempre haciendo de la vida familiar una carga porque se convierte en una condición tan desigual que tiene que asumir la defensa de los hijos, pero llega un momento en que las energías y el espíritu no da, y en ese momento entonces le echamos los códigos encima, los metemos en la cárcel porque les imponemos unas fianzas que no pueden pagarse, haciendo una burla de todo lo que aquí se llama derecho a la fianza y lo que la ha defendido el pueblo con sus votos en las urnas. Y si no es porque esto aflora, la señora estaría todavía detenida y esperando porque además tiene un estatus migratorio irregular, y esperando para que la deporten. Una de las cosas cuidado si no termina deportada. Sí. Porque así de teñido está este sistema. Sí, así es. Ese es uno de los peligros que ella enfrenta ahora mismo. Pero yo creo que una de las conversaciones que como país nosotros tenemos que tener con relación a este asunto, que como bien señalaba Víctor, no es el único. Esto es emblemático de lo que pasa en un enorme sector de nuestra población que vive en la total marginalidad y en la indolencia del Estado. Es que el Estado mantiene a un grupo enorme de nuestra población en unos sectores de pobreza, de privación, y cuando surgen de ahí una serie de problemas precisamente que son consecuencia de esa condición de marginalidad, la única manera que tiene el Estado para abordarlos es mediante la criminalización. Entonces tienes una madre que no tiene dinero, que no puede trabajar, que la desahucian de su casa, el Estado no tiene los recursos ni las condiciones para garantizarle a la gente más pobre y desposeída una vivienda. O sea, aquí los servicios esenciales han venido a menos, y ni hablar de la intervención de la Junta, que esos son otros 20 pesos. Pero hace mucho tiempo que aquí los servicios esenciales han venido a menos y la gente ha tenido que enfrascarse en una lucha cotidiana para agenciarse por lo menos los servicios mínimos que el Estado debería garantizar. Y cuando empiezan a surgir problemas personales como consecuencia de que el Estado ni siquiera una vida digna me puede garantizar, la única forma en la que el Estado lo enfrenta y lo aborda es: vamos a meterla presa, vamos a castigarla, ¿verdad? Y yo creo que ese tipo de situación que ha creado el propio Estado, sus agencias de seguridad, es el momento de que lo empecemos a mirar y que veamos realmente lo que es el saldo de gobiernos indolentes que han puesto como prioridad otras cosas, ¿no? Y una de las cosas que también, además de esto que comentaba, una de las cosas preocupantes que trae a colación Víctor, es el hecho de que esta joven enfrentó a un tribunal, porque no quiero ponerle rostro, ahora mismo no recuerdo si fue un juez varón o una juez mujer, enfrentó a un tribunal que no tuvo la capacidad de mirar esa situación, y que sin
sin reparo ninguno, le impuso una fianza nada más y nada menos que de $50,000. Y tú tienes que saber, porque eso es una de las obligaciones que tiene el tribunal al momento de imponer una fianza, tú tienes que saber, conocer mínimamente quién es la persona a quien tú le estás poniendo una fianza, y tienes que saber, porque todos los que somos abogados lo estudiamos, que la fianza es un mecanismo para garantizar la comparecencia de una persona, que no es un mecanismo para infligir castigo antes de la convicción, y que la fianza, el derecho absoluto a la fianza, está ahí para garantizar un derecho igualmente importante, que es el derecho a la presunción de inocencia. Y eso me trae a una situación que para nosotros los abogados y abogadas es extremadamente preocupante, y es la forma y manera en que aquí se evalúan los candidatos a jueces. O sea, yo no puedo comprender que una persona en un caso como este le imponga $50,000 de fianza a una madre que acaba de dejar a su hijo en las inmediaciones de la casa del padre, o que le imponga $100,000 a una persona que se llevó un racimo de plátano, y así por el estilo, ¿verdad? Son muchos los casos que vemos, según sale a relucir el problema que crea el propio Estado al mantener marginados a grandes sectores de nuestra población, y luego cuando estas personas empiezan a incurrir en conductas que pudieran violentar normas sociales, los encarcelamos para resolver el problema de esa forma, pero los encarcelamos utilizando miembros funcionarios de la rama judicial que tampoco parecen entender para qué están ahí. Cirilo. Mira, coincido contigo en el asunto relacionado a cómo se evalúan los jueces, o cómo los evalúan para el proceso no solamente de confirmación, sino también de designación. Aquí se ha convertido el asunto de llegar a la judicatura en ser el pana del gobernador o pana del equipo de trabajo del gobernador de turno para poder llegar a la judicatura, y lo que falta, y lo que yo veía en los últimos años en los jueces que se confirmaran, era precisamente mucha preparación académica, grandes estudiosos, buenas universidades en Estados Unidos, en Puerto Rico, buenos promedios, pero le faltaba sensibilidad precisamente a la manera en que estos jueces, pues pudiera uno decir que tenían calle, que tenían vivencia, que pudieran decir que en la Universidad de la Vida habían aprendido algo de lo que no se aprende en la universidad, que es la sensibilidad. Y en ese sentido creo que sí, el sistema adolece de ese tipo de sensibilidad, precisamente porque hay demasiados tecnócratas, demasiados estudiosos, grandes eruditos de buenas universidades en el sistema judicial, sin menospreciar obviamente la capacidad intelectual de la persona, pero le faltaba mucho, y eso lo veía mucho en las preguntas que uno le hacía a estos nominados, era la falta de sensibilidad y falta de calle para entender precisamente ese proceso que tú estás planteando, y que Víctor también ha planteado sobre el asunto judicial de esta muchacha, que no solamente el único, que coincidió también, y no solamente es que la muchacha abandonó a la hija, es que nunca dejó de velarla, de cuidarla, aunque estuviera escondida detrás de unos arbustos, según pude leer. Así que me parece que el delito de abandono, yo no soy abogado, ustedes son abogados, eso nunca se dio, porque ella siempre estuvo presente en el área de radio cercano de la bebé. Yo creo que sí, hace falta mucha sensibilidad en ese proceso de evaluación por parte de los jueces cuando tienen este tipo de casos ante sí. Este caso, y para ir finalizando, hace poco leí un artículo que alguien, no recuerdo el autor ni el lugar donde lo leí, pero sobre el aniversario del asesinato de Adolfina Villanueva. Prácticamente seguimos desde Adolfina Villanueva y antes hasta el día de hoy con los mismos prejuicios de la sociedad
en contra de una madre y en contra de la pobreza, y vemos la inequidad social que existe, porque si hubiera sido una persona de recursos económicos grandes, pues no le hubiera ocurrido lo que le ocurrió a esta muchacha. Víctor, este asunto de la evaluación de los jueces, ¿verdad? Tú eres abogado también. Es una preocupación que muchos tenemos desde hace muchos años, pero no parece que se quiera abordar con seriedad. Y bueno, vemos situaciones como estas de tanta injusticia, de un encarcelamiento injusto e innecesario de una joven. Sabemos las cosas que pueden pasar en la prisión. Confinados han muerto también estando en detención sumaria. Y me gustaría, ¿verdad?, escuchar cómo tú crees que debemos abordar. Claro, esto es llover sobre mojado, pero nunca está de más que podamos hablar sobre el tema, a ver si alguien escucha. Bueno, en primer lugar, ojalá y esta discusión pública no se diluya en hablar de los deméritos del caso y de un solo caso, y que entendamos que esto es un amasijo de grandes cantidades de casos y una disfuncionalidad absoluta del sistema jurídico, del sistema de apoyo social, de desmantelamiento de un supuesto Estado social de derecho que se lo han chupado los grandes intereses económicos, y que lo que existe desarticuladamente y solamente para fomentar la dependencia en el país. Ojalá y no se quede en la simple discusión de este o de otros casos. A mí me parece que si vamos a lo que podría tocarnos más cerca a ti y a mí, María de Lourdes, sabes que somos contemporáneos en nuestros procesos formativos y deformativos. Yo empezaría por ver a quién se admite a estudiar Derecho y qué tipo de formación se imparte en las escuelas de Derecho. Porque mientras se imparta una formación con el interés principal de pasar la reválida o de proveerle carne de cañón a los bufetes o a los grandes intereses económicos, no va a mejorar la sensibilidad del sistema a este respecto. Pero el problema es que no se entiende terriblemente, ¿verdad? Hay una incomprensión muy grande de la función de modelaje que tiene en el sistema jurídico, en el estado jurídico y en las estructuras gubernamentales los abogados. Pero yo quisiera preguntarme, digamos que expresiones como: si no les da con el sueldo, búsquense otro trabajo, esas tan emblemáticas de esta administración. Si ese es el tipo de visión de mundo que tienen muchas de las personas en el staff de la tecnocracia y la burocracia. ¿Qué clase de formación hace falta para que se logre llegar a conclusiones de esa naturaleza? Y por eso es que a mí me preocupa muchísimo el problema de la formación y de la deformación, que cada vez es más aguda en este país. Y me preocupa, María de Lourdes, porque yo creo que es un reflejo también de la mentalidad de quienes aspiran a ser, sin serlo, miramaritos, condaditos, doraditos, y esa especie que se ven a sí mismos meramente como una especie de gente con la vida garantizada en sus burbujas, o si no, en otros lugares, administrándole un sistema que lo que hace en este país es profundizar la inequidad. Una inequidad muy profunda, muy deshumanizante. Entonces, eso nos está ocurriendo en la cara y golpeando en la cara todos los días. Y tenemos unas personas que realmente tienen un súper déficit de bochorno, de rubor, de vergüenza, y se prestan para ser los intermediarios de esto. Entonces,
yo no es que lo tema, pero yo me temo mucho que esto va a tener, ya ha hecho un carácter extraordinario en el país y va a tener repercusiones peores a medida que pase el tiempo. O sea, la disfuncionalidad gubernamental y la desintegración de las estructuras de apoyo en la sociedad lo que llevan es a que el país se mafiese más mafias operen, no solamente las del mundo subterráneo, las del bajo mundo, las de las claques que se reparten en el país, bueno, y que Víctor, lo están sembrando de desigualdad y marginación. Así es. Tengo ya que hacer la pausa. Quisiera seguir conversando con ustedes porque esto es un tema importantísimo. Yo quiero también que la gente se lleve en la mente el mensaje de que estudiar Derecho no es para tener un estatus social ni para hacer alarde del título, sino esto es una misión, es una vocación que tiene como norte servir y en el caso de los jueces impartir verdadera justicia. Gracias a ambos por su disponibilidad para conversar conmigo esta mañana y nos vemos el próximo lunes. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Bueno, amigos, continuamos en este segmento. Marilú Guzmán no es Armando Valdés. Ahora tengo el gusto de conversar con un amigo al que aprecio mucho, el doctor Miguel Rodríguez López, arqueólogo y exdirector del Centro de Estudios Avanzados para Puerto Rico y el Caribe. Espero haberlo dicho correctamente, porque siempre me confundo con el título de la escuela, ¿verdad? Que ha creado maravillosos profesionales. Miguel, saludos, ¿cómo te encuentras? Muchos saludos, Marilú, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho. Qué bueno, y yo pues aquí sorprendido, ¿verdad? Con las noticias que pasan en este país, que uno no acaba, ¿verdad? Pasar una sorpresa y viene otra. Sí. Y ahora pues tenemos la sorpresa ya, que me imagino que por eso que tú me llamas, de la situación que se está dando con el Centro Ceremonial de Caguana. Sí, pues por eso te estaba llamando, porque a mí también me sorprendió y gracias. Es verdad, lo cubrió uno de los rotativos del país, pero luego se siguió difundiendo en las redes sociales la situación de la resolución de la Cámara, resolución conjunta del Senado 45, que pretende cederle el Centro Ceremonial Indígena Caguana al municipio de Utuado. Y esto es preocupante, primero, porque la noticia dice que esto ahora mismo está bajo la jurisdicción del Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Instituto de Cultura Puertorriqueña se opone a esta cesión. Y segundo, porque en la pieza legislativa no se dice cómo el municipio de Utuado, si el municipio de Utuado efectivamente tiene los recursos humanos, económicos para manejar este parque ceremonial, claro. Y más aún cuando hace unos meses se dio a conocer que el alcalde de Utuado había utilizado unos fondos del COVID para comprarse una guagua lujosa para hacer una pista de patinaje en la plaza, y eso acusa, ¿verdad?, un muy pobre juicio de parte de este Ejecutivo Municipal en el uso de los fondos. Entonces no entiendo, no sé si tú tienes alguna respuesta a qué responde esta iniciativa de la senadora Mariely González. A mí nos sorprendió, no solamente a mí, a toda la comunidad de arqueólogos y arqueólogas, a la comunidad cultural, a los grupos en Puerto Rico que promueven la identidad indígena y de promover la cultura que tiene que ver con nuestros ancestros taínos, porque eso el Instituto de Cultura está haciendo los esfuerzos grandes para poder mantener ese parque. Hay grupos comunitarios que están colaborando con el Instituto de Cultura. El parque se abrió después de todas las cosas, ¿verdad?, del huracán y la pandemia. Se ha abierto al público, se están haciendo actividades allí, va gente. Y de momento viene este proyecto
a hacer la transferencia de ese parque como si estuviera en desuso, como si eso fuera parte de un terreno ahí, pues que vamos a transferirlo para ver qué va a pasar. Yo creo, y la misma resolución dice que se ordena también al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles de Puerto Rico evaluar esa disposición de esos terrenos. Y no se nos debe olvidar que ese Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles es una criatura de la Junta Fiscal que se hizo para que el gobierno de Puerto Rico hiciera una lista de las propiedades que no utiliza para venderlas o para alquilarlas o para privatizarlas. Me parece a mí que es una forma de cómo se ha hablado eso, ¿verdad? Que en muchos de los edificios de San Juan que tienen un gran valor, pues incluso las colecciones del Instituto de Cultura en una ocasión se consideró que podían ser evaluadas para venderlas y pagar la deuda. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Vamos a vender y a transferir nuestro patrimonio cultural, nuestros edificios históricos, nuestros yacimientos arqueológicos importantes para seguir enriqueciendo a una gente que realmente han saqueado el país. O sea, me parece, María de Lourdes, no quiero, ¿verdad?, ser alarmista, pero hay algo que me suena a mí que está detrás de todo esto, y creo que lo hemos comentado y otra gente lo ha comentado, que comenzó con la transferencia de algunos edificios históricos de San Juan, el mismo sede del Centro de Estudios Avanzados, ya en unas manos privadas, luego las playas, luego los lugares de gran interés ecológico, ambiental, se están transfiriendo a compañías o inversionistas, ¿verdad?, que llegan a Puerto Rico. Ahora también eventualmente va a pasar eso a manos privadas o a manos de estos inversionistas, el Centro Ceremonial de Caguana, que es como decir el corazón indígena de Puerto Rico. No sé, en algún punto hay que tirar las rayas y yo creo que estamos llegando cerca a ese punto. Sí, yo recuerdo que en una ocasión tú fuiste protagonista de un movimiento de oposición a que un edificio en particular, no recuerdo cuál, se convirtiera en un hotel boutique y entraste en una controversia bastante agria con el exgobernador Alejandro García Padilla. La misma sede del Instituto de Cultura, la sede del donde está el mismo Instituto de Cultura ahora, que está restaurándose, que está haciéndose. Cuando se fue el exgobernador García Padilla, había un plan que nos enteramos después que él se fue, que ya se había comprometido ese edificio para ser construido allí un hotel boutique, cuando en San Juan también hay otros edificios antiguos que pueden ser restaurados para esos efectos, y no lugares que son emblemáticos de nuestra cultura, de nuestra identidad. Claro, yo creo que lamentablemente lo tengo que decir, este proyecto viene de una senadora popular. Popular, sí, del distrito de Ponce. Los populares que en algún momento, hace muchos años, don Ricardo Alegría, claro, el mismo, yo tengo una foto que la puse en las redes, en Twitter, donde está don Luis Muñoz Marín visitando el Centro Ceremonial de Caguana cuando se adquirió y se abrió al público. O sea que era es sorprendente, sí, es sorprendente. Y de momento ahora, los mismos populares, ¿verdad?, en el caso de García Padilla, en el caso de otras personas que consideran entonces muy propio disponer de nuestros bienes culturales, porque bueno, eso es cultura, eso no tiene, sí. Si vale, pues vamos a venderlo, vamos a disponerlo, sí. Vamos a sacarle dinero, vamos a pagar la deuda que tenemos con esos bienes. Sí. Pues no, señor, no puede ser. Yo me acuerdo que fue una discusión bastante agria, pero yo pienso, ¿verdad?, ya a mi edad, vamos a ponerlo así, que tengo mis añitos, don Ricardo Alegría, mi maestro, que en algún lugar había que también tirar la raya, sí, porque no podíamos seguir, ¿verdad?, claro, vendiendo, alquilando, privatizando las cosas así a lo loco, ¿verdad? Y es una visión de menospreciar, como tú bien decías, lo sí, que es expresión de nuestra cultura, ¿no? De lo sí, que nosotros somos como país, que es algo que todos estamos llamados a proteger. Y entonces, claro, como tú bien señalas, el caso del Instituto de Cultura y otras entidades e instituciones que se crearon en época del Partido Popular precisamente para preservar lo que es nuestra cultura, sí, y nuestra expresión como pueblo, hoy se ven amenazadas triste e inexplicablemente
por la iniciativa de una senadora popular del distrito de Ponce, que yo quisiera, ¿verdad? Lo digo con mucha candidez, que alguien de la prensa le preguntara cuál es el objetivo, ¿no? De que algo que está en las manos del Instituto de Cultura, que es donde debería estar, donde debería prevalecer, pase a las manos del municipio. Para entonces, digo, si el municipio quiere colaborar, yo recuerdo, ¿verdad? Y una de las cosas que uno tiene muchos años, es que hace muchos años se formó como una especie de patronato de Caguana, donde el municipio, en aquella época, estoy hablando 20 años atrás, colaboraba con el parque ceremonial, obviamente, y la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, también colaboraba, y el Instituto de Cultura, en mantenerlo, en mandar estudiantes para hacer investigaciones. O sea, eso se puede hacer, el municipio puede colaborar, pero no hacerse cargo. Los municipios están en una situación económica terrible, yo sé, que a manos del municipio eso o va a convertirse, ¿verdad?, en un centro de patinaje, como tú dices, que se hizo en la plaza, pues a saber si ahí se hace un parque de diversiones. Sí. O ponen de estos vehículos de todo terreno, como se quería hacer en una ocasión en el Bosque Seco de Guánica. Exactamente, yo te digo, porque no hay quien está asesorando a estas personas. Claro. Pues, la distinguida senadora tiene arqueólogos que le están asesorando, especialistas, o es simplemente una idea que alguien le dijo, vamos a echar esto para adelante, o es que hay algo detrás, ¿verdad? No, y lo que más me confunde es si está en manos del Instituto de Cultura, el Instituto de Cultura se opone, I rest my case, se acabó, ahí debería quedar, pero bueno, de todas maneras ya me dicen que tengo que hacer la pausa, Miguel, hay que organizarse para oponerse a esta transferencia. Bueno, mañana va a haber, yo he visto que hay una convocatoria, ¿verdad?, de diferentes grupos para ir al Capitolio y establecer, ¿verdad?, nuestra posición, protesta, porque esto por lo menos se vaya a vista pública. Correcto. Mira, María de Lourdes, ya se ha convertido en una práctica en Puerto Rico cuando hay proyectos controversiales, no hay vistas públicas. Sí. ¿Cómo es posible? No se puede permitir eso. Y hay que exigir mínimamente eso. Una Miguel, vista pública, que vaya gente y opine en el instituto, claro, lo que sea. Allí no hay ni un memorial a favor de ese proyecto. Pues Miguel, te agradezco mucho tu tiempo. Seguiremos conversando y dándole seguimiento a esto. Vamos a estar dando la voz de alerta. Claro. Gracias, Miguel. Que pases un buen día. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Bueno, amigos, ahora en este último segmento tenemos el placer de conversar con el amigo Pedro Cardona Roy, arquitecto y planificador e influencer, como lo bautizó Armando Valdés. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días, María de Lourdes. Buenos días a los radioescuchas también. Pues Pedro, te llamo porque obviamente tú eres una fuente muy importante para uno conocer sobre información principalmente de naturaleza ambiental, y bueno, ya vemos que nuestros recursos naturales están amenazados por todos lados, ¿verdad?, a lo largo y ancho del país. Y hay una noticia particularmente, quisiera discutir dos, pero como el tiempo apremia, vamos a ver si podemos hacerlo. Hay una noticia particularmente que expresa que el Departamento de Recursos Naturales rechazó una propuesta para el desarrollo de un edificio multifamiliar en los predios del Corredor Ecológico del Noreste, y habla de que eso es incompatible con el reglamento de la Reserva Natural de ese corredor, que es el reglamento 87.05. Pero por otro lado, la misma noticia expresa que allá había una recomendación ambiental de parte de la Oficina de Gerencia de Permisos, y uno dice, bueno, pero ¿cómo explicamos este desfase? Mira, yo creo que los casos que estamos viendo últimamente son representativos del desastre que tiene la Oficina de Gerencia de Permisos y el desastre que resulta de la reforma de permisos que se aprobó en el año 2009, que permite que cosas que son contrarias a la política pública adoptada legalmente puedan tener un curso de acción y una evaluación en las agencias. Este caso tenía que haber sido rechazado desde el día 1 y no podía haber tenido trámite en la Oficina de Gerencia de Permisos, porque al tenerlo le crea una expectativa al promovente
de que tiene posibilidades de prevalecer si insiste en el asunto. Y esto es problemático, y esto mismo es lo que estamos viendo también en otros casos como el de Punta Bandera y el de Punta Ballena, donde hay un suelo rústico especialmente protegido, ecológico o con valor ecológico y de paisaje, que se pretende desarrollar a través de un proceso en el que no tiene cabida. El reglamento conjunto de 2019 y 2020 tiene una cláusula que es tóxica y que la repite el borrador de reglamento de 2022, donde en una sección se pretende, a través del mecanismo de consulta de ubicación, darle paso a cualquier proyecto en cualquier lugar que pueda representar una enmienda a los planes establecidos, como puede ser el plan del Corredor Ecológico del Noreste o como puede ser la Reserva Agrícola del Valle de Laja. Y este tipo de cosas la tenemos que discutir. Es compleja, es técnica, es árida, pero es por donde se está yendo todas las autorizaciones que promueven la degradación de nuestro territorio y promueven el desarrollo en lugares prohibidos. ¿Y cuál entonces, habiendo habido esa determinación del Departamento de Recursos Naturales, veo que el propio Gabriel Hernández, secretario auxiliar de la OCPE, indicó que la propuesta de la construcción del edificio multifamiliar era incompatible con el plan sectorial aprobado por la Junta de Planificación para el Corredor Ecológico. ¿Cuál entonces es el próximo paso? O sea, ya está definitivamente muerto este proyecto. Correcto, tendría que estar muerto. Y Gabriel Hernández tendría que haberse expresado antes de que lo hizo. O sea, tenía que haber impedido que este proyecto corriera. El sistema que crearon deja que todo entre. Y entonces no es hasta que alguien levanta bandera y detiene el proceso, entonces es que se puede apelar al juicio. Pero como todo funciona en automático, y Gabriel Hernández incluso emite certificaciones y sella documentos sin verlos. O sea, la máquina produce una firma y un sello del ingeniero Gabriel Hernández autorizando algo que nadie ha visto. Es una cosa inconcebible realmente. Qué barbaridad. Pues mira, ahora también quería discutir contigo el asunto de la extensión de la PR2 de Arecibo a Aguadilla, y los problemas que está levantando Abel Vale, presidente de Ciudadanos del Carso, con relación a esta extensión. El gobernador insiste en que esto no va a afectar zonas del Carso, pero obviamente el gobernador no es ingeniero, no es planificador, no es ambientalista, y yo sé que tú habías hecho comentarios con relación a estos planes que tiene la Autoridad de Carretera y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, y me gustaría conocer tu punto de vista sobre eso. Mira, importante, o sea, la máxima autoridad aquí en relación al Carso se llama Abel Vale. Y cuando Abel Vale dice que tiene preocupación con este asunto, se le debe tomar muy en serio. Cuando el gobernador habla del Carso, parece que está mal informado y él aparenta estar comentando de que la carretera no va a impactar un mogote. Pero el Carso no es solo mogote. Y de hecho, cuando hicimos el plan del Carso en el año 2014, que lo aprobamos, habían 4 elementos que había que considerar todo el tiempo en el caso del Carso, que es la condición de fauna, la flora, la hidrografía y la geología. Si existen al menos 3 elementos en un sector, ya automáticamente cae dentro del área protegida del Carso, y el trazado de la PR22 que se ha estado discutiendo atraviesa Carso protegido. No necesariamente afecta a mogotes, pero está en el Carso protegido. Así que son cosas que hay que tener en cuenta. Yo estoy consciente que las comunidades de Aguadilla, Isabela, toda esa zona ha estado muy mal atendida por la red de carretera. Han estado muy rezagados y eso limita lo que es su posibilidad de crecimiento. ¿Por qué? En parte porque el modelo de desarrollo que se ha adoptado en Puerto Rico, un modelo muy centralista, que depende que todo llegue al área metropolitana para que sobreviva.
en lugar de desarrollar unos núcleos consolidados en el área de Aguadilla, en el área de Isabela, en toda esa región, lo que se ha hecho es siempre favorecer la conexión con el área metropolitana para que esa gente llegue hasta acá y obtenga sus servicios y obtenga el acceso a bienes y a trabajo y a vivienda, etcétera. Entonces, nuestro modelo de desarrollo promueve una dependencia muy alta en autopistas, como puede ser la extensión de la PR22. Ahora, la inversión de capital que requiere esta obra es extraordinaria para reducir entre 7 y 11 minutos el viaje entre Aguadilla y San Juan, lo cual tenemos que pensar si eso realmente es la inversión que queremos hacer en Puerto Rico. Entre 813 millones y 1.200. Correcto. Entonces, tú sabes, son unas cifras de dinero que no tenemos, y yo sé, ahora todo el mundo dice, bueno, pero están los fondos federales, entonces es casi como que usemos los fondos federales, tirémoslos al zafacón, porque da igual, no son nuestros, son de ellos. Eso tampoco es razonable. Construyamos ciudad, construyamos un mejor futuro para Puerto Rico, eso es lo que debemos aspirar a tener. Y el área de Aguadilla debiera funcionar sin tanta dependencia del área metropolitana. De esa manera sería verdaderamente sostenible el desarrollo y la comunidad de Aguadilla tendría el acceso justo que necesita, ¿verdad?, a bienes y servicios, como todo Puerto Rico debe tener. Sí, y es preocupante, ¿verdad? No solamente el daño que puede hacerse a los recursos naturales y lo que representa el Carso, sino que hay pequeños comerciantes que dependen de esa infraestructura que ahora mismo está construida, y no parece, ¿verdad?, y que se les tome en cuenta, igual que a las voces de algunos alcaldes, pero de nuevo, esos son voces que se tienen que levantar para evitar, ¿verdad?, que se le haga más daño al medio ambiente del que ya se le ha hecho. Correcto, de esos aspectos que tú mencionas, el comercio local es fundamental que uno lo tenga en cuenta, que ha estado ubicado a lo largo de la número 2, porque ahí era que estaba la vía de acceso. Pero también nosotros tenemos la principal fuente de actividad ganadera, está en el área que se va a ver afectada, está entre Arecibo y Atillo, ahí es donde se concentra gran parte de la ganadería y la actividad agrícola. Son aspectos que no se pueden pasar por alto, y además está el aspecto de los yacimientos arqueológicos de un valor singular que están en esa área y se conocen. Entonces tú estás pasando una vía por un lugar donde se tiene confirmada la presencia de yacimientos arqueológicos, lo cual puede llevar incluso a que la construcción se vea detenida por estudios arqueológicos detallados que se tengan que hacer una vez se identifiquen estos hallazgos, como sucedió en el Paso del Indio en el pasado, cuando se construía la PR22, que un lugar que se llamaba Paso del Indio no lo tomaron en cuenta cuando estaban haciendo el análisis ambiental, y de pronto se encontraron con un gran yacimiento arqueológico que yo no sé si atrasó la obra casi 4 años o 5 años, y fue una cosa muy acelerada y se destruyó realmente gran parte de lo que había allí. Pues Pedro, esto es parte de la visión de los tecnócratas que nos gobiernan, ¿verdad?, que no anteponen otros intereses a lo que es la preservación de nuestro ambiente. Ya tengo que hacer la pausa. Te agradezco mucho siempre tu valiosa aportación y vamos a darle seguimiento a este asunto próximamente. Gracias, Pedro. Bueno, amigos, que pasen buen día. Lo próximo es Dígame la Verdad con Mili Méndez.